Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy tenemos un nuevo invitado a estas charlas que estamos armando en la cátedra. Tenemos la suerte de tener la participación de Mariano Seltzer. Nosotros estamos muy contentos de tenerlos a Mariano acá por varias razones. Mariano tiene una larga experiencia dentro del ámbito de la semiótica. Ha escrito muchos papers y ahora vamos a hablar un poco también de un libro que ha escrito muy interesante sobre la fotografía digital. Y además ya hace unos años que viene investigando sobre los programas de recomendación, y es de los que dentro de las semióticas están prestando atención a estas cuestiones de los algoritmos y cómo está funcionando la inteligencia artificial. Y además hay otra cuestión que nos resulta muy interesante de tenerlo acá, que es un poco el perfil que también le queremos ir dando a estas charlas con teóricos e investigadores, que es que Mariano también tiene un desempeño en el ámbito privado. Como yo les había comentado, trabaja en una agencia de publicidad. Entonces también nos resulta muy interesante tener contacto con una experiencia de no solamente estar vinculado con investigaciones y problemas que vienen del ámbito de lo académico, sino también de qué manera la semiótica y la teoría de la comunicación se vincula con la práctica, ¿no?, cotidiana de problemas prácticos también de comunicación, ¿no? Eh, Vamos a hacer la presentación formal de Mariano y así ya le damos la palabra. Mariano Seltzer es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de semiótica en el área transdepartamental de crítica de arte de la Universidad Nacional de las Artes, en carreras de grado y posgrado. Director de diversos proyectos de investigación y autor de Devenires de lo fotográfico, imágenes digitales en los dispositivos contemporáneos, que como yo les había comentado, es un libro también de descarga gratuita, entonces lo pueden buscar esta es la tapa para los que no lo conocen, y bueno, lo pueden encontrar en la plataforma TCO, ¿sí? Además, en el ámbito privado trabaja en la publicidad desde hace 10 años como director del Departamento de Medios y Métricas de la agencia Webar, especializada en publicidad digital. Bueno, Mariano, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Damián me dijo ya hace un tiempo de venir hoy a hablar. Y bueno, nada, no dudé en aceptar y le agradecí mucho. Para mí está ahí, entre las cosas que dijo mi presentación, hay algo muy importante para mí, que es mi paso por la UBA como estudiante. Después estuve varios años también como ayudante de semiótica y después seguí enseñando semiótica en otras universidades públicas también. Pero para mí es un gusto poder participar como docente en una materia de la carrera donde me formé en el grado y bueno, con Damián de titular también. Y agradezco mucho el interés en las cosas, bueno, en las cosas que escribí, espero que sea de su interés, pero bueno, los docentes muchas veces y mayormente hablamos de lo que escribieron otros, ¿no? Y hoy les voy a traer un poco una selección ordenada de alguna manera de trabajos que fui escribiendo yo en los últimos años, ¿no? Porque esto también me decía de darle este enfoque, de hablar de las cosas realmente más ligadas a los algoritmos. Y voy a hablar bastante de publicidad también, ¿no? Como trayendo uno de los campos profesionales en donde nos desempeñamos los egresados de la carrera de comunicación, que en la agencia donde estoy yo somos varios egresados de la UBA. Así que bueno, voy a proyectar un PowerPoint, me confirman si se ve. Sí, se ve, Mariano. Ahí Perfecto. está. Bárbaro. Bueno, esto nos va a guiar un poco.
hablamos con Josefina y Damián, que hago primero la presentación y después al final vamos a dejar un espacio para preguntas, consultas, así que vayan tomando nota de todo lo que quieran comentar después y vamos a tener un rato para conversar. Este es el título que le puse, por cierto, amplio, pero estos son los territorios que vamos a recorrer. Y lo que voy a tomar como eje para la presentación de hoy son 4 modos de conceptualizar y de trabajar con audiencias en la publicidad digital. Es decir, cuando tenemos que decidir a quiénes queremos que lleguen nuestras campañas, hay distintas maneras de trabajarlo, de abordarlo y de conceptualizarlo, ¿no? Pero eso va a ser casi una excusa para empezar a hablar de algunas cuestiones referentes acerca de cambios en los medios, acerca de las habilidades que se requieren para trabajar en campañas publicitarias. Y vamos a ver en el recorrido la incidencia y los cambios que hubo y que todavía está habiendo en la publicidad digital a propósito de todos los algoritmos de aprendizaje automático, de machine learning y inteligencia artificial. Y vamos a hacer algún paréntesis para hablar de lo que adelantaba Damián de los sistemas de recomendación de las plataformas también, ¿no? Y bueno, esto es un poco el temario. Y estos son 6 artículos que escribí a lo largo de varios años, que voy a estar recorriéndolos. Obviamente voy a decir algunas cosas de cada uno. Algunos, vuelvo a agradecerse que los tienen en la bibliografía, y otros después puedo compartir los links porque están todos online, todos se pueden bajar. Pero como panorama, bueno, fueron saliendo en revistas, algunas más semióticas, como The Signis, que es plenamente semiótica, o Liz, que, bueno, trabajaba todo el tema de mediatización, y otras más de comunicación, como La Trama, otras de comunicación digital como Hipertext, y algunas como Pensar la Publicidad, que su nombre lo dice, son especializadas en publicidad, ¿no? Para empezar a meternos en el tema, lo que tiene que ver con planificación de medios, probablemente algunas conozcan, pero para hacer como una puesta en común, es una de las áreas de las agencias de publicidad, o hay agencias que se especializan en esto, en medios. Y este nombre en el mundo de las agencias de medios tiene que ver con, es decir, bueno, cuando hay piezas de una campaña, cuando hay un spot, hay un video, hay un posteo, hay un audio, bueno, a través de qué medios van a llegar a sus audiencias, ¿no? Si va a salir por radio, por televisión, vía pública, por Facebook, por Instagram, con qué objetivos, con qué audiencias, de qué manera vamos a segmentarlo, qué es lo que estamos buscando con esa campaña, si queremos que se enteren de algo, si queremos que compren algo, si queremos que se suscriban a un newsletter. Hay como un montón de objetivos diferentes, algunos más ligados simplemente al conocer y otros cuando esperamos que hagan alguna acción, ¿no? Pero uno puede decir que la primera pregunta que hace un planificador, bueno, es ¿a quién quiero llegar? ¿No? ¿Quiénes son mis audiencias? Y después pensaremos cómo llegamos a ellas, ¿no? Y es esta pregunta disparadora la que va a organizar estas 4 maneras, ¿no? Hay como distintas maneras de responder, ¿no? Cómo llegar a mis audiencias o cómo segmento. Este término segmentar es, bueno, encontrar dentro de toda la población que está en un cierto espacio geográfico esas personas que nos interesan, ¿no? Y la idea es que los modos que vamos a ver, como yo les decía, 4 maneras de conceptualizarlas, y en verdad fueron surgiendo en el tiempo, pero no es que las primeras ya no se usan más, ¿no? Se fueron como acumulando, ¿no? Porque hay una manera de pensar, por ejemplo, las audiencias para las revistas o para la televisión abierta, que sigue porque la televisión abierta sigue existiendo, ¿no? Entonces, hay algunas maneras que cambiaron, pero otras no. Y como los medios se fueron diversificando y complejizando, hay diversas maneras de pensar o de trabajar las audiencias que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, pero no es que una haya desplazado a las otras, ¿no? No es una historia de evolución y superación, sino de acumulación de alguna manera. Por eso una de las cosas que yo digo es que cada vez son necesarias más habilidades para planificar medios, o surgen los planificadores especializados, ¿no? Un planificador especializado en vía pública, otro especializado en digital, por lo menos la gran división de los medios offline y los medios online. Y además hay muchos cruces porque cada vez más las pantallas LED que vemos en la vía pública están conectadas a internet, entonces son digitales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no es internet, pero es digital, o digo, no es la web, pero es digital, ¿no?
Entonces vamos a ir viendo esas 4 conceptualizaciones. Y una aclaración simplemente, porque vamos a poner como mucho el foco en esto de, bueno, cómo se piensan las audiencias, cómo se definen las audiencias, que esto no es lo único que se tiene en cuenta cuando se planifica una campaña, ¿no? Lo quiero decir ahora simplemente porque después nos vamos a olvidar de los demás aspectos, pero por lo menos mencionarlos, ¿no? Otras cuestiones que se tienen en cuenta, bueno, no está puesto ahí, pero el presupuesto siempre aparece primero cuando uno está realmente trabajando, cuánto dinero hay. Pocas veces te dicen cuánto me recomendás invertir. A veces ocurre, pero muchas veces hay lo que hay, ¿no? Después es el alcance geográfico, es decir, a dónde quiero llegar, la cobertura, así, bueno, de todo mi universo, a qué porcentaje quiero tratar de cubrir, quiero tratar de llegar al 30%, al 50%, con qué frecuencia, ¿no? Sobre todo las campañas que buscan instalar un concepto, instalar una marca, tienen que repetir los mensajes, hablando en términos de los modelos comunicacionales, ¿no? Es una y otra vez para que se genere recordación. Entonces, hay estudios sobre qué frecuencia es recomendable para que se recuerde una marca, que se recuerde un mensaje, la duración, cuánto tiempo va a durar la campaña. Cuando una marca lanza, se hacen planes de 6 meses, pero una promo de fin de semana dura 3 días, ¿no? Hay duraciones de lo más disímiles. Ahí estaba la asignación presupuestaria y hay algunas otras cosas, pero más o menos todo esto es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de confeccionar lo que se llama un plan de medidas, ¿no? Hay antes una instancia que es más estrategia, es decir, qué es lo que quiero lograr. Una vez que tengo claro qué es lo que quiero lograr, armo un plan y después, después está la ejecución de las campañas, ¿no? Bueno, y obviamente toda la creación de las piezas, ¿no? Vamos a hablar de eso, que es todo el mundo también que ahí también aparece mucho de la semiótica y de la planificación para la producción de piezas publicitarias. Entonces, eso hoy no lo vamos a abordar. Bueno, entonces empezamos con la primera categoría, que yo la llamo audiencias mediáticas, ¿no? Y estas son características de los medios masivos tradicionales, digo, estamos pensando en radio, en televisión, en gráfica, en diarios, revistas, ¿no? Típicamente, en el caso de estos medios, cada uno de ellos tiene una audiencia de un cierto perfil, ¿no? Tengo una radio más deportiva, tengo un canal que lo mira más la clase media, o un canal que lo mira más las mujeres, ¿no? O una revista que lo leen más los varones, o un programa de transmisión deportiva. Por ejemplo, bueno, quiero hacer algo para un público masculino, típicamente, ¿no? Entonces, a veces es el medio directamente. Medio, y acá estoy hablando medio como emisora, o como una publicación, o como una señal, o como un canal, ¿no? No en el sentido semiótico del término, que la televisión es un medio, la radio es un medio, ¿no? Estoy diciendo, no sé, Canal 13, Telefe, Radio 10, esto es, ¿no? Un medio. Bueno, entonces, hay medios que recortan públicos, hay ciertas revistas, hay ciertos diarios, hay ciertas señales de televisión que recortan públicos, y hay algunos más generalistas, y en verdad el recorte viene muchas veces por el programa, ¿no? Típicamente en la televisión abierta, bueno, no, tiene programas que están orientados a distintas audiencias, entonces uno no solo elige el medio, sino que elige el programa, ¿no?, en el que quiere estar. Y con la vía pública un poco pasa eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, quiero llegar a conductores, bueno, uso las lunetas de los colectivos, viendo lo que está atrás de los colectivos, porque los conductores se detienen ahí, o puedo usar los PPLs, que son esos como chupetes que están en la calle, que miran hacia el lado que van los autos, ¿no? Pero sí, también puedo hacer otros anuncios en el subte para los pasajeros, que mientras van en el vagón, ven la cenefa. Entonces uno va segmentando de manera parecida también en la vía pública, ¿no? Entonces, conocer cada programa o conocer cada medio y sus audiencias es un poco la clave. Es decir, bueno, si quiero llegar a tal público, ¿en qué revista, en qué radio, en qué programa de televisión, en qué espacio de la vía pública encuentro a mi audiencia, ¿no? Eso es, por eso digo que es audiencia mediática. Se elige el medio porque el medio viene con cierta audiencia, por así decirlo. El programa viene con cierta audiencia, ¿no? Bueno, y hay algunos, obviamente, hay medios de
públicos más amplios y hay programas de públicos más amplios, ¿no? Hay noticieros televisivos, todas las cosas del prime time tienen audiencias bastante variadas, pero a veces justamente una marca de consumo masivo, por ejemplo, quiere estar ahí, ¿no? Quiere llegar a audiencias muy amplias porque se está lanzando y quiere ser conocida por un público amplio, ¿no? Típicamente los canales de televisión abierta. Un poco es esto lo que son las audiencias mediáticas, es la primera manera que ubicó yo en esta cronología que armé de pensar las audiencias. Elijo el medio o elijo el programa del medio porque así voy a llegar a la audiencia, ¿no? Bueno, acá, ya que hablamos de los programas, ¿no? Esto está como muy regido por la programación, ¿no? La programación, esto lo trabajó Verón y lo amplió Carlón. Esto, entiendo, también un poco lo discutieron, ¿no? En lo que es el broadcasting y la modalidad típica de los medios masivos, que es pocos emisores centralizados para audiencias muy amplias, y en los medios, por ejemplo, los canales de televisión abierta, las radios, tienen organizada una grilla de programación, y entonces muchas veces es subirse a esa grilla de programación y decir, bueno, quiero aparecer en determinado horario, en determinado programa, ¿no? Deben ustedes saber que la televisión abierta viene cayendo en encendido. No los televisores se miran un montón, pero a veces miramos Netflix, a veces miramos YouTube, a veces miramos televisión, a veces miramos Flow, que es la televisión que era vivo y está grabada, o que era grabada y está regrabada, digamos. Ese aparato está prendido un montón de horas en las casas, pero no siempre estamos mirando televisión, ¿no? Pero bueno, traigo esta noción de la programación porque después la vamos a retomar, pero es muy propia de los medios masivos y en esta cita que traigo, ¿no? Hubo como un momento, en el momento de mayor auge de los medios masivos antes del surgimiento y la expansión de Internet, en donde señala Mario Carlón, que lo conocen porque sé que estuvo también por aquí, señala este momento de mucho poder de los medios masivos en la organización de la vida social, ¿no? Sí, que se merendaba a la hora de cierto programa, se cenaba tal otra, ¿no? Como se iba organizando la vida y la programación al mismo tiempo, un poder que, bueno, ahora han perdido. Sin embargo, la televisión sigue siendo un medio de muy alta penetración a pesar de toda la caída y se sigue empleando en las planificaciones de medios, como deben saber ustedes si miran televisión, y sigue siendo un medio también típicamente bastante costoso, aunque bueno, todo depende, mucho depende qué canal, qué emisora, qué programa. Ahora, volviendo a lo que tiene que ver con las audiencias mediáticas, lo que tiene que ver con Internet, una manera de trabajar es esta también. Uno también puede planificar cuando hace una campaña digital para la web de este modo. Es decir, bueno, quiero poner mis anuncios en tal portal, ¿no? O que salga en esta lista de sitios. Y eso se puede. Técnicamente hay diversas maneras de llegar a estar, por ejemplo, en un diario o en un servicio de mail, pero todo lo que se llama, hay mucha terminología en inglés, pero la pongo así porque es como se habla en el mundo de la publicidad sin hacer valoraciones al respecto, es como está muy extendido, ¿no? Pero placement se dice, placement es ubicación o whitelist es un listado, se puede hacer listados de sitios en los que uno quiere estar o estrategia de ubicaciones. Las dos son nombres que vienen de distintas plataformas, pero hacen referencia a esto. Esta es una manera que no es muy utilizada en digital, pero es posible, ¿no? Pero acá el criterio viene a ser el mismo, ¿no? Parto de conocer los medios para llegar a las audiencias. Si quiero estar en un portal de deportes, si quiero estar en un portal de citas, ¿no? Bueno, eso se puede. Quiere decir que esta lógica existe en Internet, es la menos digital de todas, es una lógica como un poco importada de los medios tradicionales, ¿no? Pero está presente ahí también. Por ejemplo, esto, ¿no? En este portal, que es uno de los portales en donde se informa
las personas que trabajan en el mundo del agro, seguramente vas, de alguna manera, vas la marca de productos químicos para el campo, decidió estar ahí, ¿no? Está bien lo que hace, digamos. Cuando uno tiene un portal que esté especializado, y bueno, esto no lo entra a leer otra gente que no sea la que está vinculada al mundo de la producción agropecuaria y demás. Bueno, tenemos un producto que es para este segmento, bueno, están acá. Después pueden haber llegado de distintas maneras, pueden haber hablado con Infocampo o hay otras maneras, por publicidad programática, por redes, pero es muy probable que el criterio acá haya sido este, ¿no? Seguro que no es, por ejemplo, un anuncio personalizado para mí, que me pueden mostrar, no sé, algún concierto, porque yo escucho música o alguno de mis múltiples intereses, pero yo no trabajo el campo. Esto apareció ahí porque el anuncio está puesto ahí, ¿no? Bueno, y a mí, yo les traigo como un modo, después lo vamos como a sintetizar, pero dice que pensar para cada uno de estas maneras de conceptualizar las audiencias, qué competencias esperan del planificador, es decir, la persona que tiene que sentarse a armar un plan de medios, qué es lo que tiene que conocer para armar bien un plan, ¿no? Bueno, en este caso es muy importante conocer. Por ejemplo, si a mí me toca, viene un cliente que vende productos para el agro y pues está buenísimo si yo conozco Infocampo, ¿no? Porque te puedo proponer, mira, podemos tener Infocampo, podemos estar en agro, hay 3, 4 y le digo 3, 4 sitios y esta es una buena manera de segmentar. Y en los medios tradicionales también poder recomendar, entonces conocer muchos medios, conocer variedad de medios y tener contactos, ¿no? Porque en muchos casos, sobre todo en los medios tradicionales, la manera de salir en una radio, ¿no? Es hablar con la radio, no hay otra, ¿no? Después en YouTube, en Spotify hay otras maneras de salir, pero en una radio hay que hablar con la radio, ¿no? Entonces estas como las competencias que se requieren. Hasta acá, bueno, dije que no iba a preguntar, pero igual les pregunto si tienen alguna pregunta. Vamos bien, dice Joaquín, muy bien. Bueno, avanzo entonces. La segunda manera de conceptualizar y de trabajar las audiencias, ¿no? Que son las audiencias digitales segmentadas. Pensemos, ahora nos vamos metiendo todo en el mundo digital, ¿eh? Todos los medios masivos tradicionales nos quedaron en la primera y las otras 3 que vamos a ver son maneras de segmentar en el mundo ya de los medios digitales. En plataformas como Meta, que deben saber que Facebook, Instagram, bueno, y tienen también WhatsApp, pero las 2 grandes redes que tienen son esas, o YouTube, o TikTok, ofrecen diversas maneras de segmentar las audiencias, no hay una sola, ¿no? Segmentar, yo les decía que es esto, es acotar, identificar, y describir, circunscribir, digamos, delimitar de alguna manera grupos dentro de una audiencia mayor, ¿no? Uno puede decir, bueno, la audiencia de Facebook es más de la mitad de la población argentina está en Facebook, por ejemplo, es un montón de gente, ¿no? Entonces ahí hay que segmentar. Si uno tiene una campaña, salvo que digamos, bueno, estamos haciendo una campaña de vacunación contra el dengue o de prevención en el COVID, con eso, bueno, quiero un público totalmente abierto, ¿no? En general uno tiene alguna segmentación, ¿no? E incluso en estas campañas que yo les decía, a veces uno también segmenta de alguna manera con grandes variables. Pero por lo menos digamos que hay dos variables, las duras, las tradicionales, hombre-mujer, porque la diversidad de género no llegó a las plataformas, entonces se puede poner hombre y mujer nada más, edad, ubicación geográfica, ¿no? Este tipo de cuestiones, o blandas, intereses, gustos, preferencias. Ahora les voy a mostrar una pantallita de cómo se hacen estas segmentaciones. Pero fíjense que en este caso ya no estamos pensando en audiencias ligadas a un medio, ¿no? Uno no dice la audiencia de Facebook, la audiencia de Instagram, la audiencia de YouTube, ¿no? Uno trabaja con esa audiencia, que en general son siempre audiencias muy numerosas, y segmenta hacia el interior de esa plataforma que tiene como que no, mucha cobertura, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una campaña dentro de Instagram o muchas veces se hace dentro de Meta, entonces se salen las 2 plataformas, se sale en Instagram y en Facebook al mismo tiempo y segmento, ¿no? A ver si tenemos acá la placa. Bueno, esta es una pantalla, un pedacito de la pantalla de segmentación, ¿no?
Cuando la segmentación se trabaja de esta manera que yo les digo, porque hay otras maneras de trabajarla, ¿no? Digo, bueno, Argentina, de 18 años en adelante, Meta te deja poner 65 en adelante, o sea, hasta 64 puedo, si pongo 65 me vienen los de 65 y más años. Bueno, supongamos que yo estoy trabajando algún producto de jardinería, ¿no? Entonces elijo estos, ¿no? Intereses en actividades al aire libre, arquitectura, paisajismo, diseño de jardines, jardín y hogar, bueno, ¿no? Y me deja elegir. Y después me permite como hacer combinaciones, puedo combinar esto y que además tengan algún otro gusto. Y en un lugar te va diciendo más o menos cuántas personas va a tener esa audiencia que vos estás creando, ¿no? Más abajo, más arriba también se acota geográficamente. Yo puedo decir, bueno, quiero ir a Córdoba, Salta, Tucumán, quiero ir a todo el país, ¿no? Quiero ir a Cava y GBA. Entonces te va diciendo más o menos el alcance potencial es de tantas personas. También depende si vas a hacer la campaña en Instagram o en Facebook, o en Instagram y Facebook. Si vas a poner una story o no vas a poner una story, porque, por ejemplo, mucha gente entra a Instagram y solo ve stories y se va. Entonces, si uno no pone una pieza de story, el alcance potencial es menor, porque solo llegamos a los que se ponen a scrollar el feed. En cambio, si ponemos un anuncio en formato story, ¿no? Hay un montón de variables. Pero esta es una manera. Fíjense que uno está dentro de la plataforma y elige. Y esto te va acotando un cierto público, ¿no? Entonces, son segmentos dentro de los medios. Ahora, estas variables blandas, para hablar un poquitito de cómo funcionan los algoritmos, varias cosas les van a sonar o porque las han leído o como usuarios, por ahí voy a poner en palabras algunas cosas con ese y sí, esto era así, ¿no? No es solo declarativo, sino muchas veces inferencial, ¿no? Inferencial en el sentido de la plataforma presupone intereses, presupone gustos, presupone preferencias, ¿no? Si uno se detiene a ver videos musicales de un cierto artista, bueno, probablemente infiere que le guste el artista o que le gusta ese tipo de música. Si es un artista de música nacional, le pondrá otros, o si es de folclore, ¿no? Aunque uno no haga like, aunque uno no deje un comentario, aunque uno no sea fan, o no sea follower, o no sea, ¿no? TikTok es la gran plataforma en esto, ¿no? Uno muchas veces no declara nada y simplemente observan que uno se detiene a ver, que uno lo saltea rápido y entonces empieza con mucha precisión a seleccionar lo que nos va a mostrar después, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso, de cómo las plataformas seleccionan lo que nos muestran, pero ahora hablando de cómo hacen estos mapeos, porque de alguna manera, cuando yo en el ejemplo anterior elegía que le guste la jardinería, tiene mapeada una cierta cantidad de personas que tienen ese supuesto interés, ¿no? Bueno, puede haber sido de muchas maneras. O porque se detuvo a ver anuncios de un vivero, o porque miró un video de cuidado de las plantas, o porque sigue a alguien, o porque sigue a un influencer que habla de plantas, ¿no? Cuando uno es un seguidor o uno da un like, bueno, está dando señales como más certeras y menos equívocas. Pero muchas veces simplemente es inferencias a partir de los comportamientos digitales, ¿no? Todas esas cosas que uno acepta cuando acepta los términos y condiciones y no lo lee jamás. Bueno, es eso, que uno va a permitir que se observe su actividad, ¿no? Que yo siempre digo, finalmente, los que trabajamos en publicidad, lo que nos permite eso es llegar con publicidad más relevante, porque si no, publicidad uno va a ver igual, ¿no? Solamente que si uno no le da tantas señales al algoritmo, va a aparecer publicidad menos relevante. Igual está obviamente toda la discusión sobre la privacidad y demás, pero bueno, hay bastante anonimización de datos, por lo menos es lo que yo veo en mi trabajo. Bueno, aquí hay una noción que también la trabajó Carlón de medios rígidos y flexibles, ¿no? Él decía, bueno, cuando uno empieza a observar estas posibilidades que tienen las plataformas, ¿no? Esta flexibilidad, dicho en esta terminología, de llegar a audiencias tan variables, tan variadas, ¿no? Y de segmentar a uno u otro público, a públicos muy disímiles, ¿no? Uno en comparación vuelve
la vista hacia los medios tradicionales y dice, pero los medios tradicionales eran extremadamente rígidos, ¿no? Como mirándolo en retrospectiva. Pero esto pasa incluso al día de hoy, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, quiero salir en canal de... Bueno, lo va a ver todo el mundo, ¿no? Hay una frase que se cita en algunos libros de publicidad que la dijo John Wanamaker. Dice, la mitad del dinero que gasto en publicidad es un desperdicio, el problema es que no sé qué mitad, ¿no? Porque efectivamente uno pone un anuncio en una revista, en un diario, en un canal de televisión, bueno, la va a ver un montón de gente que no es mi público objetivo. Pero no tengo otra manera, porque si no la pongo, no lo ve nadie, ¿no? Bueno, en ese sentido la publicidad digital es mucho más eficiente. Hay como un montón de otras cosas que tienen que ver con el impacto, con la recordación, ¿no? Obviamente ver un cuadradito así, un banner estático en JPG, scrolleando el diario digital versus ver en una pantalla de televisión o en una pantalla de cine, 30 segundos de un comercial, y bueno, también hay otras cosas que poner en la balanza, ¿no? En términos de la recordación, de la experiencia, de la construcción de marca, ¿no? Digo, para decirle a Wanamaker, digamos. Pero bueno, efectivamente es así, uno vuelve a mirar, no por eso se deja hacer la vía pública, por ejemplo, pero bueno, la vía pública, si uno está en un refugio de un colectivo, bueno, todos los que pasan por ahí lo van a ver, ¿no? Y hay maneras, fuera de las redes sociales, de hacer esta misma lógica de segmentación, ¿no? Por ejemplo, si yo efectivamente trabajara en el agro, yo puedo entrar a un sitio a leer una reseña de música clásica en un blog que yo sigo, porque además de trabajar en el agro me gusta la música clásica, y me puede aparecer el anuncio de un agroquímico, porque de alguna manera yo ya pasé por sitios de agroquímicos y por sitios del agro y ya estoy en un clúster, como se dice en inglés, estoy en una audiencia interesada en el agro. Se habla un montón de la compra programática en los últimos años, ya hace un tiempo. Todo lo que es publicidad programática es como un conjunto de soluciones técnicas, pero una cuestión que la caracteriza es esto, ¿no? Es que disocia los medios de las audiencias, ¿no? Entonces uno dice, bueno, salgo por publicidad programática y uno de los criterios es, voy a ciertas audiencias, ¿no? Y encuentro las audiencias independientemente del medio. Obviamente el medio tiene que abrirse a recibir publicidad programática. Además, si yo creo un sitio y no hago nada, no lo conecto con ningún sistema de publicidad programática, bueno, no va a aparecer publicidad ahí, ¿no? Esto está claro. Pero un montón de blogs y de medios lo hacen porque finalmente después reciben dinero por la publicidad, ¿no? Hay que tener mucho tráfico para que eso sea un monto redituable. Pero lo que empieza a pasar con esto es que si la publicidad va a la búsqueda del usuario, se debilita la importancia de cada publicación, ¿no? Porque finalmente, ¿qué me importa más? ¿Estar en un diario digital de renombre o encontrar a mi audiencia? Y, bueno, cada uno puede responder. Es cierto, a veces se dice, bueno, estoy en La Nación, estoy en Infobae, bueno, parece que estar ahí tuviera cierto prestigio, la sola aparición en un medio de cierto renombre, pero en términos de eficiencia de alcanzar a las audiencias, estar por estar en un sitio de muchísimo tráfico como Infobae, un poco se parece a lo que decía Wanamaker, ¿no? Lo ve quien vaya a entrar. Cuando ustedes ven publicidad en Infobae, puede haber muchas maneras de que esté ahí. Una de ellas es que hayan hablado con Infobae, pero otra es que no hayan hablado con Infobae, porque Infobae permite llegar con publicidad programática como por la mayor parte de los sitios, ¿no? Bueno, esto es un problemón para muchos diarios y sitios digitales que vieron que en forma creciente también cobran por el acceso a los contenidos, porque muchas veces comercializan su publicidad, muchas veces no, lo dan, por así decir, en consignación a estas redes publicitarias, ¿no? Y ni siquiera tiene que ser solamente programática, hay otras maneras de llegar. Bueno, y esto en este escenario de sobreoferta discursiva, es decir, hay muchísimos sitios, y uno también, entonces, como planificador o como anunciante, la verdad que empezar a buscar en qué sitio está, más bien uno empieza a buscar audiencias. Y hay muchas soluciones para buscar audiencias. Ustedes deben conocer esto, no sé si conocen el nombre, pero estas son las campañas que lo persiguen a uno. Vieron que uno entra a averiguar por algún producto,
bueno, entro para el Día de la Madre, a ver si compro una remerita en un local de ropa y me siguen los anuncios, ¿no? Y me siguen esté por donde esté. Se imaginan que el local de ropa no es que habló con 200 sitios pensando a ver cuál iba a visitar yo, ¿no? Una de las cuestiones que se hace con la lógica de Programmatic es esto. Otra vez, nombre en inglés, ni lo sé en castellano. Se dice remarketing o retargeting, es volver a tocar audiencias que ya hayan hecho algo, ¿no? La típica acción es que ya hayan visitado, que hayan visitado un sitio recientemente. Esto es lo que ustedes deben vivir. Pero a veces puede ser una audiencia que haya visto un video de YouTube o que haya visto un anuncio anterior, entonces a veces los anuncios se secuencian, una vez que se vio un anuncio se muestra el segundo, ¿no? Que es un caso de segmentación, ¿no? Pero es una segmentación que está definida eh, por alguna relación de esos usuarios con alguna propiedad del anunciante, ¿no? Yo no puedo hacer estas campañas de remarketing o retargeting a alguien que estuvo en un sitio que no es mío, ¿no? Yo puedo hacerlo, el que estuvo en mi sitio, el que es fan de mi fanpage, el que me sigue, ¿no? El que interactuó con mis posteos. Eso es como un activo, una propiedad de cada dueño de sitios, de cada dueño de perfil, ¿no? Pero bueno, esto, incluso si uno no entendiera, yo tampoco me voy a dedicar ahora a explicar cómo se hace eso, pero es una solución que no tiene mayor complejidad, se imaginan. Pero aún sin saber cómo se hace, este saber está, ¿no? Uno dice, bueno, vi algo y ahora me salen los anuncios por todos lados, ¿no? Entonces empieza a aparecer esta disociación, ¿no? Entre el medio y el anunciante. Ahora vamos a ver esto, creo que puse, bueno, es esto, ¿no? Sitios de orquídeas, bueno, yo había estado en esta tienda, que no le voy a hacer publicidad porque se hace sola, había estado en esta tienda viendo si compraba algo para el Día de la Madre. Bueno, no es que en ecologiaverde.com tipos de orquídea este anunciante arregló con eso, simplemente es una campaña de remarketing, ¿no? En mi computadora quedó algo, un píxel se llama, una cookie en verdad, que rápidamente cuando yo entré acá identificaron que está, porque yo había estado ahí y sale el banner, ¿no? Además sale un banner con las ofertas, qué sé yo. Este es un caso de retargeting. Si yo no les contaba, ustedes no sabían, porque ustedes pueden pensar, bueno, como es ropa de mujer, alguien pensó que a las mujeres les gustan las flores y los segmentos. Bueno, podría haber sido así. Viéndolo uno no sabe cómo llegó acá. Pero como yo había estado en esta misma computadora viendo ropa en este local unos días antes, sé que es por eso que está acá. Pero esto pasa mucho. A veces uno ve un anuncio y no sabe cómo llegó ahí, ¿no? Pero sabe que llegó. Entonces, poniéndonos un poquito semióticos, ¿no? Para hablar de enunciación, siempre la publicidad tiene límites acotados, ¿no? Un anuncio de gráfica tiene bordes o tiene límite de la página, o si es a doble página, en las dos páginas. Está claro dónde empieza y termina. En la radio también, en la televisión también, ¿no? Empieza la tanda, empieza, termina, ¿no? En ese sentido, está claro que es otro lugar de enunciación, ¿no? Que uno está escuchando un programa, bueno, no es el mismo enunciador ni que la revista, que en ese programa aparece como algo ajeno o extraño. Sin embargo, en la publicidad tradicional aparecía algún tipo de vinculación, ¿no? Era este anunciante eligiendo este medio cediéndole el espacio al anunciante, ¿no? Como que esto es un poco de la riqueza del saber de los dispositivos, ¿no? Uno decía, no hay otra manera de que el anuncio de Colgate, los anuncios de Colgate que analiza Traversa en la para ti en la primera mitad del siglo XX, no había otra manera que Colgate o la agencia de publicidad de Colgate hubiera hablado con para ti para poner el anuncio ahí, si no, no aparecía ahí, ¿no? Entonces hay como una elección mutua. En principio Colgate elige para ti, pero para ti decide aceptar ese anunciante, porque los medios pueden rechazar anunciantes, ¿no? Ahora, esta escena un poco cambia con esto que uno dice, bueno, los anuncios me persiguen en el caso este de remarketing, ¿no?
aunque el usuario común no sepa cómo es que ocurre eso, hay como ya un saber bastante extendido, ¿no? Hay un espacio publicitario en el sitio de las orquídeas, por ejemplo. Es un espacio publicitario cedido a la publicidad digital. No está cedido a ese local de ropa. Es un espacio destinado a la publicidad que puede ser ocupado y los de las orquídeas no saben quién lo va a ocupar, ¿no? Y el anunciante tampoco eligió ese sitio de orquídea, me eligió a mí. Digamos, ¿no? Me eligió a mí como usuario que me está persiguiendo porque piensa por ahí quiero comprar algo. De hecho, ese paso lo compré y nunca me lo entregaron. Después de esta clase toca reclamar. Esto tiene que ver, perdón que interrumpa, esto tiene que ver con que por ahí las empresas por ahí adquieren la publicidad a través de agencias que además tienen contrato por ahí con esas páginas web que por ahí para poder tener financiación en sus sitios web con las visitas, bueno, se retroalimenta con... Claro, pero podría ocurrir eso, pero realmente no es lo que ocurre, porque este sitio de orquídeas, no sé, pobre, tal vez tiene un montón de tráfico el sitio de orquídeas, pero me imagino que no, ¿no? Estos miles de blogs que hay, millones que hay en el mundo, en verdad lo que hacen es ellos se conectan a redes de publicidad, porque dicen, bueno, alguien lo hizo con mucho esmero y dice, a ver si gana unos pesos o gana unos euros o del país que esté, se conectan ellos y ese espacio ahí a la derecha está abierto a la publicidad, ¿no? Entonces, seguramente la tienda de ropa, bueno, puede ser que haya alguien trabajando en la tienda, pero es muy probable que haya contratado una agencia de publicidad. La agencia de publicidad no habló con el sitio de Orquídea, no. La agencia de publicidad puede llegar a hablar con un gran medio, ¿no? Con un Nación, Clarín, Infobae, puede llegar a ocurrir o ni siquiera. Y después lo que hace la agencia es manejar plataformas de publicidad. Por ejemplo, ahí se puede llegar por uno de los servicios de publicidad de Google, que se llama Google Display, se puede llegar por plataformas de programática, que hay programática de Google, hay programática de otros. Meta también tiene redes de público, que también puede llegar de un montón de maneras. Eso no es de Meta porque tendría otra apariencia, ¿no? Pero en general no hablan con cada sitio. Justamente un poco, Laureano, esto es lo que les cuento, ¿no? Que hay grandes plataformas que se conectan al mundo de la publicidad digital. Sí, por ahí me expliqué un poco mal ahí en esa parte, pero es verdad, o sea, generalmente es como que se contrata más bien a Google y es una suerte de, entre comillas, tercerización, más o menos. Sí, es una agencia manejando plataformas. En general lo que pasa es eso, y la plataforma está conectada a redes de redes de redes, a veces son redes de redes, ¿no? Bueno. Pero bueno, volviendo un poquito a los efectos más semióticos en términos de esa escena que se arma, ya no está esta idea de, bueno, hay un publisher, como se dice en inglés, hay un sitio, hay un producto editorial, digital, o un blog, que le cedió ese espacio al anunciante y ese anunciante eligió necesariamente ese blog, sino que hay espacios cedidos a la publicidad digital y hay soluciones tecnológicas para aparecer. Hasta ahora vimos dos criterios. Uno, porque podrían estar también en los listados de sitios. Probablemente alguien dice, bueno, voy a buscar los 50 blogs que hay de flores y jardinería y los ponen en un listadito y también se puede hacer eso, ¿no? Este caso es como muy evidente porque a mí jamás me mostrarían este anuncio si yo no hubiera estado ahí. Bueno, y esto es un poco lo que yo comenté, ¿no? Hay como un desacople, como dos instancias de enunciación bien diferenciadas. Y después, y esto es justo lo que dijo Laureano, viene a cuento, que no sabemos cómo es leído eso, ¿no? Por ejemplo, Laureano en su imaginario y en sus interpretantes, para decirlo en términos semióticos, decía, bueno, a mí me parece que por ahí esto es alguien que llamó al blog de los, ¿no? Al blog de las orquídeas. ¿Qué pasa en recepción? No sabemos bien. Tengo yo la intuición de que como ya hace un tiempo que esto es un decir coloquial y cotidiano, me persigue la publicidad por internet, ¿no? Bueno, entonces como que aunque sea un poco difuso, me parece que hay ya cierto saber de que no necesariamente los anunciantes están haciendo acuerdos con sitios específicos, sino que de alguna manera salen al mundo digital a anunciar, ¿no? Eso. Pero
como para hacer las cosas metodológica y teóricamente bien, tendremos que hacer un estudio en recepción si tenemos esa pregunta, elegir un cierto perfil de audiencia y hacernos esa pregunta, ¿no? Una consulta, o sea, a esto último que te referís es, por ejemplo, hacer un estudio, digamos, de cuánta efectividad tendrían esos anuncios, por ejemplo. No, son como, está buena la pregunta, son como dos preguntas diferentes. De la efectividad, hay estudios que se pueden hacer, depende de qué objetivo tenga la campaña, a veces lo medís con la misma campaña. Por ejemplo, si una campaña que quiere vender, bueno, si vende, funcionó. Después hay que si vende, cuánto me costó hacer cada venta, cuánto era el ticket promedio de lo que se vendió y cuánto me costó, a ver si es rentable o no es rentable. Se puede hacer un montón de cuentas, pero los resultados están ahí. Cuando son campañas que se llaman campañas, perdón, tantas expresiones en inglés, se llaman campañas de performance, que son las campañas que buscan resultados que se concretan en el mundo digital. Registros a un newsletter, compras online, que te bajes una aplicación, que pidas un turno para hacer un test drive para manejar un auto a ver si te lo compras, que saques un turno en un odontólogo, qué sé yo. Todas esas cosas son campañas de performance. En esas la verdad que uno medio lo mide ahí. En otras es más difícil, ¿no? Uno mide, bueno, el alcance, la frecuencia, y algunas plataformas te dicen, bueno, te puedo calcular la recordación estimada de la marca que vamos a generar, porque hicieron muchos estudios con Nielsen y qué sé yo, y más o menos saben que si alguien se detiene 2 o más segundos en un anuncio, lo va a recordar. Pero ahí, nada. Después hay estudios que se hacen en digital, probablemente a ustedes les pasó viendo YouTube, que dice, ayuda a YouTube. Bueno, ¿recuerdas haber visto un comercial de tal marca? Bueno, esos son estudios muy cuanti, encuesta en recepción, pero se pueden hacer, ¿no? De estudios de recordación de marca, estudios de recordación de concepto. Pero, Belén, lo que yo decía es que yo tengo como esta pregunta, es una pregunta más de otro orden, pensando en semióticamente en la enunciación, ¿no? Es decir, bueno, acá conociendo el funcionamiento técnico, uno sabe que ese espacio publicitario no fue cedido a ese anunciante, fue cedido a redes publicitarias. Pueden caer innumerables anunciantes ahí, desconocidos para ese productor del sitio. Esto estoy hablando no de enunciación, de escenas de comunicación, ¿no? De la emisora, receptores y socios en la emisión, porque finalmente cuando uno llega a ver un sitio, son dos lugares pero si lo pensamos desde el término más enunciativo, bueno, ¿cómo es leído eso, no? Es leído como un anunciante eligiendo un medio, es leído como dos espacios segregados, no hay otra manera de saber cómo es leído que haciendo estudios en recepción. No sé si es muy interesante hacerlo o no, a alguien por ahí le puede interesar en términos de cómo se están viendo estos, porque hay muchos cambios técnicos en la trastienda de cómo se hace publicidad y no son tan visibles, ¿no? La verdad que más o menos cada 6 meses o un año hay grandes cambios en las plataformas, todos los años. Entonces, es muy veloz, ¿no? Es como que uno no puede dejar de actualizarse. Pero bueno, algunas de estas cosas son visibles y otras no tantas, y tampoco la idea es que sea, es cómo se manejan estas cosas. A esto, Bené, me refería, ¿no? A cuánto se lee como espacios más o menos vinculados el del anunciante con el de la publicación. No sé si responde. Sí, entendió. Bueno. Ahora viene un paréntesis y después otro paréntesis, ¿no? Digo, antes de seguir hablando hasta ahora vimos solamente 2 tipos de audiencias, ¿no? Las mediáticas, es decir, un medio viene con sus audiencias, o estas segmentaciones digitales, que bueno, un medio permite segmentar distintas audiencias hacia su interior, y este caso es la publicidad programática. YouTube es apasionante. En un punto no funciona como un medio masivo como una emisora de radio, televisión, que hay una programación, ¿no? Los jueves de 20 a 22 hay algo, ¿no? Cada uno entra y ve lo que quiere, lo que el algoritmo le sugiere, ahora vamos a ver. Tampoco funciona como broadcasting, uno puede ver a veces transmisiones en vivo, pero no es un modo más habitual, ¿no? Típicamente vemos
grabado, vemos videos subidos en otro momento. Y tampoco tiene este funcionamiento en la programación que organizaba la vida social, la vida de la familia en la casa con un cierto horario, no pasa eso. Sin embargo, es un medio, uno puede decir, es masivo en otro aspecto, tiene llegada masiva, es masivo para distribuir textos, ¿no? Bueno, y esto también en el mismo texto que citaba antes, Carlón lo señala, desde que lo compra Google, también las grandes señales televisivas tienen sus canales con mucha audiencia, entonces aparecen ahí también muchos contenidos producidos profesionalmente, ¿no? Contra ese origen que era transmítete a ti mismo, ¿no? El broadcast yourself, que era el claim o el slogan inicial de YouTube. Y además YouTube se ve en el teléfono, en la computadora y en forma creciente en televisores, ¿no? Que es como la gloria, porque siempre salir en un anuncio en televisión parecía una cosa medio inalcanzable, y ahora, bueno, se puede salir en televisores haciendo publicidad en YouTube, ¿no? Para un anunciante. Obviamente en los Smart TV, pero la verdad que en forma creciente hay un montón y se mira, cada uno sabrá en su casa si hay o no hay niños, si hay o no hay hábitos, pero en muchas casas se ve más YouTube que televisión. Y hay casas que no pagan el servicio de cable y tienen internet, ¿no? Ahora, pensando en YouTube como medio publicitario, bueno, puede tener un funcionamiento doble, por así decirlo, ¿no? Uno puede hacer una campaña orientada a públicos masivos, ¿no? Por ejemplo, las campañas políticas, las campañas de bien público, de temas de salud, ¿no? Sanitarios. Bueno, entonces, ahí puede ser que cada uno está viendo lo que sea de su interés en YouTube, pero si ese anunciante puso bastante dinero y segmentó su campaña a públicos amplios, bueno, en esa tanda digital, le pongo entre comillas esto porque van a ver más o menos los mismos anuncios, ¿no? Funciona más o menos parecido a la televisión en este aspecto, ¿no? Está la persona mirando y en esta semana está tal campaña corriendo y bueno, mucha gente la ve, ¿no? En este aspecto, en la llegada masiva, no lo ven a la misma hora, pero lo ven más o menos en la misma fecha, no es que estén viendo el mismo programa ni el mismo contenido, pero lo ven. Pero también puede hacer exactamente lo contrario, podemos super segmentar en YouTube y decir, bueno, en esto quiero llegar solamente a tales y cuales personas, con esta lógica de las segmentaciones digitales que yo les decía, ¿no? Entonces, puede haber como mucha personalización de los contenidos y después en el momento publicitario puede haber publicidades de campañas masivas, publicidades de campañas muy, como se dice, de nicho para públicos muy pequeños, o incluso se pueden ver dos anuncios uno tras otro en esa tanda digital, uno masivo y otro que me lo mostraron a mí porque soy padre de un adolescente, por decir, ¿no? Así que es interesante, se puede comportar, ¿no? De alguna manera como medio puede ser muy personalizado, yo puedo estar viendo unos videitos que poca gente ve y en el momento de la tanda puede funcionar con una masividad mucho mayor a muchas, muy envidiable para muchos programas o emisoras de televisión, ¿no? Y además, desde que están los televisores, se arma otra vez esta escena de que están muchas personas viendo publicidad en una misma pantalla, ¿no? Porque todas las demás pantallas son de uso personal, individual. De hecho, en las métricas que uno ve cuando corre una campaña, antes, una impresión en la jerga es que se muestra un anuncio. Cada vez que se mostraba un anuncio, estimaban siempre que lo veía una persona. Y desde que la publicidad corre en televisores, el número de alcance estimado es mayor al de impresiones, ¿no? Porque estiman que hay más de una persona frente a los televisores, cosa que no sé cómo lo estiman, pero es bastante cierto. El promedio debe ser superior a uno, puede ser que haya una persona o más, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que les comentaba recién, ¿no? Hay una lógica del mundo del broadcasting y una lógica de mayor segmentación. Esto es lo que comentamos antes. Y ahora el segundo paréntesis antes de retomar el camino de las audiencias. Me falta hablar de dos, les prometí cuatro, ¿no? Pero quería comentar un poco esto de los sistemas de recomendación. Entramos por esta cuestión de la personalización, ¿no? Si uno piensa, pueden pensar en YouTube, pero pueden pensar también en Spotify, ¿no?
¿cómo entramos en contacto con los contenidos? O sea, ¿qué es lo que vemos? Bueno, uno puede desde luego buscar, entra y busca lo que quiere, entonces ve o escucha lo que quiere, ¿no? Pero después hay veces que hay recomendaciones editoriales, es decir, alguien eligió lo que poner en esa portada, ¿no? A veces es porque hay un acuerdo comercial, por ejemplo, en Spotify puede pasar, es un lanzamiento. ¿Qué? Y a veces, nada, hay curadores de contenido. Pero en gran medida, lo que aparece ahí son recomendaciones automatizadas, ¿no? Son los algoritmos que hacen funcionar los sistemas de recomendación, ¿no? Y esto es un poco lo que les decía Damián, que yo vengo trabajando en los últimos años, sobre todo el capítulo del Machine Learning, el capítulo del aprendizaje automático por computadoras. Yo me acerco a este tema a propósito de la publicidad digital. En un ratito les voy a hablar cómo funciona la publicidad digital en Machine Learning, pero también el Machine Learning funciona en las recomendaciones que las plataformas les hacen a los usuarios sobre qué ver o qué escuchar, ¿no? Y acá también trabajan con lógicas inferenciales. No sé si está muy lejos el día en que leyeron Peirce, pero si recuerdan que estaba no solo la inducción y la deducción, sino la abducción, esa manera de hacer inferencias, de trabajar por indicios, ¿no? Bueno, entonces por lo que uno estuvo viendo en YouTube antes, hacen alguna suposición de lo que a uno le podría interesar ver, ¿no? Pues bueno, esto es una prueba real, yo entro y elijo este video, ¿no? Es una pianista de origen coreano que toca temas de los Beatles, ¿no? Esto a propósito lo hago en una ventana de incógnito, es decir, no tiene historia mía, ¿no? Empiezo desde acá. Y fíjense todo lo que me recomienda al costadito, creo que lo tengo. Miren, a ver si lo tengo por acá, no, se los comento acá, ¿no? Me recomienda. Arriba hay un anuncio, después me recomienda videos de la pianista tocando los Beatles, otro video de la misma pianista tocando los Beatles, otro video de covers de los Beatles y otro tributo sinfónico, otro pianista coreano, pero que no toca los Beatles, otro de covers, ¿no? Como ella hace covers de los Beatles, son covers, ¿no? De cover de Disney, de cover de Queen y pues sigue, ¿no? Bueno, ahí está como, ¿no? Este muchacho no lo conozco, el muchacho, ¿no? Este señor no lo conozco, pero por ahí le gusta el piano, por ahí le gustan los covers, o por ahí le gusta esta música, por ahí le gustan los coreanos, o por ahí. Entonces tira opciones. Todas vinculadas de alguna manera con este video que estoy viendo. No hay una respuesta correcta, pero lo que yo elija le va a empezar a dar señales al algoritmo de que algo probablemente me interesa o me gusta, porque ahí el algoritmo va a pensar que yo lo elegí porque tengo cierto interés. Eso es como un gran presupuesto de los algoritmos, ¿no? Por ahí estaba acá mi nene y dice, ¡ay, Disney quiero! Yo elijo Disney, bueno, no era yo. Pero el algoritmo piensa que uno elige lo que uno quiere ver, ¿no? Pero tampoco eso le va a hacer pensar que el otro no me interesaba, porque hay otro presupuesto que es que los gustos son múltiples, ¿no? Entonces, las lógicas que pueden construir esa serie de recomendaciones son muy variadas. Uno tiende a pensar en clasificaciones, ¿no? Bueno, son covers, como yo les decía, para mí son covers o son... Pero puede ser algo del orden como de las etiquetas, ¿no? Son pianistas coreanos, cover no es un género, ¿no? Porque se puede hacer cover de muchos géneros musicales. O puede ser que me guste el piano. El piano es como una propiedad discursiva, que esa música está tocada en piano, ¿no? Hay muy diversos géneros y estilos que suenan en piano, ¿no? Pero las lógicas son muy variadas y uno viendo las recomendaciones no puede saber cuál fue la que incidió, ¿no? Pero leyendo sobre algoritmos puede ser, por ejemplo, que a mí, no en esta sesión, en general me van recomendando obras o productos culturales porque yo me voy configurando un perfil y tienen el perfil este y hay otras personas de mi perfil, ¿no? Entonces me recomiendan por el perfil. O a veces hay algo que se llama filtros colaborativos, que es que una obra fue consumida con otra. Esto se usa mucho.
Bueno, estoy escuchando algo de Spinetta y después me recomienda Lito Nevia. Porque en la historia de las escuchas de Spotify se escucharon juntos. No importa quién, es como muy parecido, pero esto le vino al dedillo a las plataformas porque no tienen que guardar datos de los usuarios, porque hay un problemón con la privacidad. Entonces lo que guardan son sesiones de escuchas anonimizadas, ¿entienden? No importa quién escuchó con quién, pero parece ser que más o menos hay algún tipo de afinidad entre Lito Nevia y Spinetta. Entonces lo proponen juntos, ¿no? Se van como asociando textos. Y ahí no importan las propiedades discursivas, ¿no? Porque a veces puede ser que hay dos artistas K y no porque no hay nada en esa discursividad musical que sea parecido, pero bueno, como son escuchados mucho, uno se pone a escuchar algo y después va a pensar, por ahí va por acá, ¿no? Y ni siquiera tiene por qué saber que eso es K, digamos, ¿no? Simplemente que se escuchan juntos y lo va recomendando. Ahora, eso se va retroalimentando por las elecciones que hacen los usuarios, ¿no? Si se sugiere algo y se elige, va por este camino, y si no, el algoritmo está como todo el tiempo aprendiendo porque sabe que los gustos también pueden variar. Entonces hay como más incidencia de los consumos recientes del usuario en lo que es sugerido, porque una de las grandes sugerencias es lo recientemente consumido, ¿no? Eso les habrá pasado también. Ahora, otra cuestión que es muy parecida a las recomendaciones, pero no son las recomendaciones, son los sistemas de recomendación de reproducción automática. Esto ustedes lo deben conocer. Ustedes ponen un video musical en YouTube y si no hacen nada, sigue. YouTube sigue. Sigue, pone otro. Spotify es así. Uno pone una canción y hasta que uno no corta, siguen sonando canciones, ¿no? Acá es más que una recomendación, es una elección. ¿Se entiende la diferencia? Se reproduce como play, ¿no? Suena, se ve, si es un videito se ve, termina uno, se ve otro video, ¿no? Estoy viendo un video de una jugada de Minecraft, termina y vendrá otro Minecraft, por ahí de Planta versus Zombies, o qué sé yo. Esto, estadísticas de YouTube dice que el 70% del tiempo que la gente ve videos son elegidos por los algoritmos. O sea, no es nada menor. La mayor parte de lo que consumimos lo elige un algoritmo. Y nosotros lo aceptamos de buen grado porque está esta promesa de personalización y la verdad, que sin hablar en términos semióticos ni académicos, le pega bastante, ¿no? En el sentido de, finalmente, tienen tanta big data sobre nosotros y sobre las obras que empiezan a generar recomendaciones que nosotros terminamos aceptando de buen grado, ¿no? Este dato cuando lo encontré dije, es un montón. Entonces, ahora, fíjense lo que pasa, que nosotros decíamos, bueno, a diferencia, estuvimos hablando hace un rato de la programación típica de los medios tradicionales, en donde se elegía desde la emisión qué se daba a cada horario, y el usuario lo que único que podía hacer era mirar la tele o no mirarla, o cambiar de canal cuando hubo más de un canal, pero está elegido de ahí. Y parecía que las plataformas, bueno, uno elige lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, no está más esta cosa impuesta del lado de la emisión, pero fíjense que hacemos todo este camino, ¿no? Para desembarazarnos con las plataformas de la programación y terminamos todos, de nada, Camila, bueno, un gusto y después te queda grabado para que veas el final. Lo que pasa después es que se empieza a desplegar un fluir de la imagen audiovisual o de audios o de podcast o lo que fuere, ¿no? Y parece un poco como que reapareciera la programación, ¿no? De alguna manera. ¿Se entiende esto? Que es como un fenómeno curioso, por lo menos. Después de que tanto, ¿no? Piensen de la tele, un canal, muchos canales, y después el cable, y después, bueno, parecía que cada vez el emisor va perdiendo poder y el receptor puede elegir, y al momento de las plataformas, bueno, ya está todo ahí a disposición para que nosotros elijamos ver cuando queramos, donde queramos, en el dispositivo que queramos, porque podemos estar conectados en cualquier lugar. Bueno. Pero en los hechos, muchas veces son los algoritmos los que eligen lo que los usuarios ven, ¿no? Esto, para ponerle un nombre, le hemos puesto mediatización algorítmica, hablo en plural porque esto es parte de un proyecto de investigación, ¿no? Y
Y es esta idea que los algoritmos vuelven a elegir por nosotros. Ahora, no es realmente un fenómeno de programación, así como conocíamos la programación antes, ¿no? Porque la programación es decidida por una instancia centralizada en la emisora. Acá no está el señor YouTube decidiendo nada, no está programado a un horario, no estamos todos viendo lo mismo, ¿no? Hay como algo así como una programación personalizada, que es medio un oxímoron en términos de los medios masivos, ¿no? Porque justamente la programación era lo que veía toda una audiencia que construía esos colectivos, ¿no? Que estaban mirando la telenovela o que estaban mirando un cierto canal, ¿no? Eso puede ocurrir con los youtubers, por ejemplo, pero acá, por eso le pusimos este modesto nombre de efecto programación. Se le parecen algunas cuestiones, ¿no? En esta decisión desde la instancia de emisión, en la elección y en la sucesión, en el encadenamiento de obras que se dan a ver o a escuchar, pero con todos estos peros. No estamos todos viendo lo mismo, no estamos todos a la misma hora, no formamos necesariamente parte de un colectivo, a veces sí, a veces no. Y entonces, acá también en términos de esto, para ponerle una etiqueta semiótica, a veces lo pensamos como dispositivos, ¿no? Como estas regulaciones del contacto que inciden en qué se ve, con qué temporalidades, con qué dinámicas. Bueno, en los medios masivos decíamos, el espectador interpelado como parte de un colectivo, y parece que la promesa de la programación es veo o escucho, ¿no? Según de qué medio estamos hablando, pero pensamos sobre todo en radio y televisión, ¿no? Lo que eligen para mí porque es lo que se me propone como parte de él, como parte de los televidentes, como parte de este colectivo, como parte de la ciudadanía, ¿no? Nos informamos como argentinos que somos para ver en qué país estamos viviendo y para participar de la vida cívica, ¿no? En la mediatización algorítmica está esta ilusión de la selección única. La verdad que después a muchos usuarios se les puede proponer cosas parecidas, pero parece que esa selección es para mí, ese es el efecto, ¿no? Por eso esa programación personalizada, y la promesa es muy distinta de la otra programación, ¿no? Veo o escucho lo que eligen para mí porque me conocen y saben lo que prefiero o lo que me gusta, o lo que me interesa o lo que me puede gustar o interesar, ¿no? Porque de hecho muchas veces accedemos a conocer, por ejemplo, nuevos músicos, nuevos cantantes, escuchando en el devenir de las elecciones que Spotify hace para nosotros, por ejemplo. ¿Vamos bien? Hasta acá estamos tirando un montón de información. Bien. Yo miro a los que tienen cámara prendida, los veo. Los y las veo. Bueno, esto fue como un largo paréntesis, ¿sí? Entonces, para volver a ubicarnos, vimos las audiencias mediáticas ligadas a un cierto medio y vimos estas maneras de, en estas grandes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, segmentar audiencias hacia su interior y empezamos a hablar de algoritmos. Hicimos como dos paréntesis para hablar del caso particular de YouTube y este funcionamiento doble. Y después hablamos un poco de los algoritmos y este funcionamiento de los algoritmos recomendando o directamente eligiendo lo que vemos en las plataformas, ¿no? Y ahora vamos a ver los últimos dos casos de públicos, que son dos funcionamientos algorítmicos de distinta manera, de distinto tipo. Perdón. Uno es esto que se llama los públicos similares, ¿no? Los públicos similares solamente existen en los medios digitales y la lógica es que uno ya no dice quiero llegar a la audiencia de tal medio, como en el caso de uno, ni quiero llegar a audiencia con tales intereses, ni tampoco quiero llegar a la audiencia que estuvo en mi sitio, como en el caso de remarketing, ¿no? Uno dice, quiero llegar a audiencia parecida a esta otra. Para decir parecida a esta otra, uno tiene que tener algo. Tiene que tener, por ejemplo, una base de datos y subirla, ¿no? O puede armar una audiencia con la gente que visitó su sitio. Son audiencias anónimas, aclaro esto por las dudas. Uno no puede saber quién visitó el sitio, pero en las plataformas sí, ¿no? Uno pone un código informático en su propio sitio y dice, bueno, personas que visitaron mi sitio en los últimos 30 días y puedo ver cuántos son. Son 42.000. No sé nada de ellos, ¿eh?
puedo hacer una audiencia con los que compraron en mi sitio de e-commerce. Tengo 120 compradores. Bueno, búscame más parecidos a estos. ¿Qué sé yo de esos? Puedo saber mucho, poco o nada. Solamente sé que me compraron. Pero la verdad que si me compraron, como quiero vender más, quiero encontrar más de estos, ¿no? Entonces esto es una curiosidad que uno puede tener una base de datos o una audiencia que se llama el público de origen, ¿no? A veces las capacitaciones de Meta lo llaman semilla, con una cosa así poética de que dan a ser otra audiencia. A mí me gusta más público de origen. Ese público de origen puede tener distintas fuentes, pero puede ser perfectamente un archivo de Excel con mails o celulares, ¿no? Se sube a la plataforma y se dice armame una audiencia similar. Y se le da un porcentaje que es un porcentaje de la población de un lugar. Por ejemplo, yo puedo decir, buscame el 5% de argentinos más parecidos a estos, ¿no? Y después de un ratito Meta me dice, ok, listo el público, ya puedes hacer audiencia. Nunca sé quiénes son, ¿bien? Pero puedo orientar anuncios a ellos. Eso es un procesamiento totalmente algorítmico, ¿no? En inglés se le llama lookalike. Hacemos una campaña por lookalike, ¿no? Esto es como una gran curiosidad que, volviendo a la tarea del planificador, el planificador puede no conocer el perfil de la audiencia directamente, ¿no? No la sé. Pero el desafío que tiene acá el planificador es tener una buena muestra, un buen público de origen, ¿no? El planificador o el anunciante muchas veces. Porque si lo tengo, por ejemplo, a veces a médicos, por ejemplo, no se puede segmentar, no se puede segmentar a médicos, no se puede segmentar por temas de salud, por cuestiones de privacidad, pero si tengo una audiencia de médicos, puedo probar, depende en qué plataforma, ¿no? Pero puedo probar, subir esa audiencia a ver si me encuentro otros médicos. O a veces no sé a quiénes quiero, ¿no? Bueno, quiero vender un servicio de jardinería en la ciudad. Bueno, ¿quién lo quiere? Los que viven en casas porque tienen parque, los que tienen balcones grandes, ¿quién lo quiere? ¿Los quieren los que están en la periferia de la ciudad? Bueno, puedo empezar a trabajar con lookalike, con los que me mandaron mensajitos para cotizar conmigo, ¿no? Se puede hacer este tipo de cuestiones. Uno puede ser que no sabe ni siquiera cómo definir. A mí me pasó, ¿no? Bueno, queremos vender un servicio para que las personas que tienen algún local puedan ofrecer que los inmigrantes latinos envíen dinero a sus familias a través de una app. ¿Cómo segmentamos eso, no? ¿A quién busco? Supongamos que me dejan elegir. ¿A quién busco? Bueno, y esto, el Big Data puede trabajar con un montón de variables que uno no tiene en mente, ¿no? Y que uno no puede encontrar, no tiene sentido hacer el trabajo manual, ¿no? Por la cantidad de datos que procesa y porque son datos que uno puede no tener, ¿no? Y además, lo que pasa con estas audiencias es que se renuevan solitas, ¿no? Eso es lo que se llama dinámicas. Por ejemplo, uno dice, las personas que los últimos 30 días visitaron tal o cual sitio. Si por alguna razón el perfil de esas personas cambia, también va a cambiar el de ese público similar que está definido en relación con los que visitaron los últimos 30 días el sitio. ¿Se entiende? Esa audiencia se va renovando. Por ejemplo, esas audiencias se usan para el remarketing famoso, ¿no? Yo compré otro día unos resortes para una cama elástica. Bueno, todavía me hacen remarketing, pero seguro que van a parar. Al menos que estén tirando el dinero, en general uno que busca eso, o lo compra o no lo compra. Hay maneras de excluir al que ya compró, pero después de un tiempo uno debería parar, porque se supone que el usuario o perdió el interés de comprar o ya lo compró, digamos, ¿no? Pues hay que ver qué productos de periodos de decisión de compra más extensos, propiedades, departamentos, autos, ¿no? Bueno, eso después una heladera, a veces, salvo que sea una compra de urgencia, a veces se está 2-3 meses para comprar bienes durables. Eso también se analiza, entonces uno puede decir, bueno, puede estar persiguiéndolo un poquito más. Para el regalo del Día de la Madre, están tirando la plata conmigo porque ya pasó. Bueno, esto tiene que ver con un fenómeno que se llama datificación, que por ahí escucharon la palabrita, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos van mapeando a nosotros o indexando tanto los productos que están en la plataforma, porque van mapeando e indexando, por ejemplo, los videos que están en YouTube, las canciones o los podcasts que están en Spotify,
como a nosotros mismos como usuarios, ¿no? Hay como un conjunto de datos asociados a nosotros, de qué estuvimos consumiendo, qué estuvimos viendo de nuestras actividades digitales, qué sitios visitamos, etcétera, etcétera, que después, por ejemplo, le pueden permitir a los algoritmos decir que somos similares o no a una cierta audiencia, ¿no? Si no existiera esto, no se podrían hacer audiencias similares, si no estuviéramos todos ratificados, por así decirlo. Son términos que van apareciendo en la reflexión sobre estos temas que quería comentar, ¿no? Seguro muchos los conocen, pero... Bueno, y llegamos al último, porque además quiero que quede este ratito para preguntas, que son las que yo directamente les puse de título audiencias algorítmicas, aclarando que las otras también son algorítmicas, ¿no? Pero esto es realmente el territorio del machine learning, ¿no? Acá la idea es que la plataforma directamente descubra sola quiénes son los usuarios de valor, ¿no? Y realmente a veces se hacen campañas que uno dice, bueno, quiero que corra en Argentina. Nada más se le dice a la plataforma, nada más. Pero se le da señales, ¿no? Uno dice, esto que descubra sola es está entre comillas. Porque el algoritmo lo que va haciendo es aprender. Y aprende a partir de eventos que los usuarios hacen, ¿no? Porque el usuario visitó un sitio, porque el usuario miró un producto en un e-commerce, porque agregó algo a un carrito, porque compró, ¿no? Porque visitó un sitio, porque se bajó una app, y se registró, ¿no? Todas esas acciones se pueden, por así decir, mapear y se puede hacer que disparen eventos. Se llaman eventos, o a veces se llaman conversiones, ¿no? Las conversiones son los eventos de valor. Que si ven es mucho más que un clic, ¿no? Uno puede correr campañas que se llaman de tráfico, que son campañas optimizadas para el clic. Pero hay un perfil de usuarios que son los cliqueros. Existen esos, son como curiosos, ¿no? Entonces, si uno corre una campaña de tráfico, muchas veces, por ejemplo, si es un e-commerce, no vende nada, vende poco, porque hay muchos que cliquean, miran y se van. En ese caso, por ejemplo, uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, no, vos andás aprendiendo quién es, pero no es este el evento de valor. Para mí es por lo menos que haya visto un producto, o por lo menos que agregue al carrito, u obviamente la venta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los algoritmos tienen sus reglas para aprender. Con 1, 2 o 3 que compren, no pueden saber cuál es ese perfil de compradores, ¿no? Porque imagínense la cantidad de datos que tienen de una persona, ¿cómo van a saber cuál de esas características es la que define a esa persona como compradora? ¿Se entiende? Entonces necesitan más. Típicamente necesitan 50 casos. Y lo mejor es que sean 50 casos en una semana. Esto es bastante universal a las plataformas y para mí que se desprende de un funcionamiento algorítmico matemático, ¿no? Es decir, cuántos datos tienen que cruzar, porque en verdad lo que hacen es todo un sistema de prueba y error por inferencias, lo mismo que yo les contaba con la pianista coreana, ¿no? Bueno, yo compro algo en la tienda esta y van a decir, bueno, a ver, ¿quiénes son compradores? Ah, este es profe de semiótica, trabaja en publicidad, de varón, tiene tantos años. Pero después va a venir otro usuario que en verdad es una mujer, que tiene la mitad de la edad que yo, bueno, ¿no? Bueno, no sabe qué. Después viene otro comprador. También es mujer, pero además se dice, por ahí acá son primordialmente mujeres, ¿no? Viene otro y dice, bueno, sí, hay 70% de mujeres. Va a ir más por las mujeres y les gusta y en verdad... Y no sé qué puede ser, les puede gustar la música romántica, les puede gustar las recetas de cocina, no es necesariamente que tienen gusto en la ropa, ¿se entiende? No sé qué datos va a cruzar y no te lo va a decir. Quiere decir que lo que eso activa es una lógica de las audiencias similares, ¿se entiende? Empieza a buscar. Ahora, lo que va a buscar son semejanzas pertinentes. ¿Cuáles son las semejanzas que realmente van pintando el perfil de esta audiencia? Y a medida que los usuarios van avanzando y van generando estas conversiones, además te lo dice la plataforma, te dice en fase de aprendizaje. Entonces uno dice, me toca esperar. Por ejemplo, un anunciante ansioso y a ver, si no funciona, cambiale la configuración de la campaña. No, está aprendiendo. Dale tiempo.
hay que darle tiempo y plata, ¿no? Pero la plataforma no son todo. Hay que darle tiempo, hay que darle plata. Porque lo que tiene que juntar son casos. Tenemos que esperar que llegue a 50 casos. Entonces, por esa razón, cuando uno está, les hablo de un e-commerce porque supongo que todos ya compraron una o varias veces online, por esa razón no se elige siempre el evento que uno más desea. ¿No? Por ejemplo, a veces en una app, bueno, que una app de finanzas, bueno, yo quiero que se lo bajen, que se registren y que depositen plata. Está bien, pero pasan dos cosas ahí. Esos no alcanzan a ser 50 por semana. Yo tengo que optimizar por un evento que esté antes. Porque se me va armando como un embudo. ¿Se entiende? Cada vez tengo menos acciones. Porque uno entra al sitio y mira productos en un e-commerce. Uno mira productos, algunos agregan al carrito y algunos compran. A veces entonces optimizo por los que agregan al carrito. Porque ahí tengo un interés bastante manifiesto y ya más o menos llego a los 50. O un e-commerce que está creciendo, si le va bien, empieza por optimizar por el que ve producto, después el carrito, después por la venta, ¿no? ¿Se entiende? Se va como bajando, porque son eventos de más valor, pero a veces no tienen el suficiente volumen. Y hay otra cuestión más, para complicar las cosas, que es que tiene que producirse más o menos rápido ese evento. Entonces es nada, por ejemplo en esto, uno dice, bueno, un banco online, bueno, a mí me interesa el que va a invertir dinero, ¿no? Pero, está bien, pero entre que se baja la app y después se registra y después abre la cuenta y después pasa plata de otro banco y después abre una inversión y por ahí pasaron 35 días. No puede aprender, no puede esperar tanto el algoritmo para aprender. Tiene que pasar más o menos pronto el evento. Sí, Joaquín, exactamente lo que se dice funnel. Una vez que lo digo en castellano me lo traducen en inglés. Es el funnel de conversión, sí, exactamente. Ese es el famoso embudo de conversión. La conversión se lo llama al evento que uno quiere que el usuario haga, ¿no? Por ejemplo, en un e-commerce es la compra, o es un registro, o es un pedido de turno, ¿no? Lo que fuere. Y estas son las campañas que yo les decía al principio que son bien de performance, que buscamos que el usuario haga algo, ¿no? Entonces, fíjense lo que hacemos acá los que estamos en campaña. Nos sentamos con los programadores de los sitios y le decimos, disparame eventos por acá. Porque yo necesito armar la audiencia con estos eventos. Nada que ver con lo de decir, yo conozco la para ti y voy a poner el anuncio de Colgate. Miren a dónde estamos, ¿no? Cualquier otra cosa, hay que entender los recorridos de los usuarios, los eventos de valor y después hay que implementar los códigos ahí. Hay maneras más fáciles de implementar y otras que tenemos que hablar con los programadores, ¿no? Estamos en un mundo totalmente distinto, pero al final muchas campañas se segmentan así, ¿no? Y hasta en Meta, por ejemplo, te premia como buena agencia si vos tildás la casilla, y Google también te lo dice, tildás la casilla y dice permitir a la plataforma ampliar los públicos si cree que voy a encontrar, es decir, déjame a mí. Es como que dice, déjame a mí. No me digas vos a quién buscas. Y una campaña, por ejemplo, todo esto es muy lindo cuando lo cuento, pero a veces las campañas no funcionan. Una campaña que recientemente no traía los resultados que esperábamos, ¡tic! Tildamos las audiencias Advantage Plus, que es el número en inglés el nombre en inglés que pone Meta, abrimos el universo y empezó a conseguir más gente. Es decir, es eso, ¿no? Pero claramente se le dispara una señal que le dice a la plataforma cuando los usuarios están haciendo lo que queremos, ¿no? Este es el mundo bien del Machine Learning y va para acá. Todo, claramente va para acá, ¿eh? Bueno, esto ya lo comenté, ¿no? Pero como síntesis, no le decimos a la plataforma cómo queremos que sean nuestras audiencias, sino lo que queremos que hagan. Y lo que nosotros hacemos es generarle las condiciones al algoritmo para que aprenda bien. Ese es nuestro trabajo. ¿Se entiende? Es como bien distinto de lo que hacíamos antes, ¿no? Que también a veces se hace, porque se sigue haciendo vía pública, digo, se sigue saliendo en la tele, pero este es el mundo de lo digital y sobre todo de lo digital cuando se busca resultados, cuando se busca registro, cuando se busca ventas. Esto es bien una lógica inductiva y es un aprendizaje por prueba y error, que se llama algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Es decir, prueban a mostrar anuncios y si los usuarios no cliquean, se ve que no, y si cliquean, se fijan si van avanzando en el funnel que ustedes decían, en el embudo, y ahí van encontrando quiénes son, ¿no? Y es notable cómo van afinando la puntería, es notable.
pero hay que darle mucha gente para que haga eso. Por eso a veces te dice, déjame trabajar con todo el país, ¿no? Algunas plataformas ni siquiera te dejan acotar nada, ¿no? Bueno, y acá la lógica que funciona es esto es una cita de Peirce que después se las dejo, pero lo interesante acá es que buscan encontrar cuáles son las semejanzas pertinentes. Como yo les decía, ¿no? En decir, bueno, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué hay de todas las particularidades que tienen estas audiencias que ya hicieron estos eventos que a mí me interesa? ¿Cuáles son las semejanzas pertinentes? ¿Porque son mujeres? ¿Es porque son mayores de 18? ¿Es porque son argentinas? ¿Es porque les gusta la música romántica? ¿Es porque les gustan las recetas? Y aparecen afinidades que son así, que uno por ahí no pensaba y no va a elegir segmentar por recetas o segmentar por música clásica. Y resulta que este tipo de ropa en esta tienda es personas que escuchan música clásica. Es una correlación que existe, no es causa-consecuencia, es una correlación, ¿no? Es decir, esto ocurre al lado de esto. Bueno, ya siendo el resumen, esto es un poco los 4 tipos de audiencias que vimos. Solo la primera es de los medios tradicionales y también está en ciertos casos de los digitales, cuando dijimos que uno elegía en qué portal quería estar. Lo que las define, en el primer caso, ¿se acuerdan? Era qué medios o qué programas consumen. En la segmentación estamos qué intereses, caso. Si quiere viajar, quiere comprar algo. Un interés es de largo aliento, ¿no? Si a mí me gusta música clásica, es probable que me guste la música clásica, ¿no? Pero si me quiero comprar un lavarropas, no tengo intereses en lavarropas, tengo una intención de comprar un lavarropas, ¿no? Eso es bien diferente. O la de mis comportamientos, ¿no? Por eso es, ¿qué queremos que hagan? ¿Se acuerdan? Y lo que tenemos que hacer como operadores, en el primer caso, lo habíamos dicho, es conocer muchos medios, muchas publicaciones, muchas emisoras. En el segundo caso es saber programar bien y elegir bien las segmentaciones. En el tercero, ¿se acuerdan? Era conseguir una buena muestra, conseguir ese público de origen que funcione bien como referencia de esas audiencias similares que estamos buscando, ¿no? Cuanto mejores sean, más afinada va a ser esa audiencia similar. Y la última era esto, diseñar esos eventos, esas señales que le van a explicar al algoritmo a quienes estamos buscando. Y después el algoritmo aprende, ¿no? Esto lo dije varias veces, todo esto coexiste al día de hoy, ¿no? Nosotros hablamos de audiencias, pero muchas veces la lógica de los funcionamientos busca usuarios más que audiencias, es decir, cada persona como operador diario plataforma, ¿no? Y los últimos 2 casos tienen esta curiosidad que uno puede hacer campañas exitosas sin no conocer el perfil de los usuarios. Esto es lo más curioso de los últimos tiempos, ¿no? Con las audiencias similares o los algoritmos, bueno, no sé cómo son, pero puede salir bien, porque la gente hace lo que yo quiero que haga, se suscribe, compra algo, ¿no? Y en términos de proyección, un poquito ya les adelanté, que en el mundo de los medios digitales va mucho hacia el lado de las señales, de los algoritmos, del aprendizaje automático, pero en el mundo digital, estas campañas que no son de performance, se las suele llamar de awareness o de branding, que son campañas de recordación, de instalación de una marca, de que queremos que alguien conozca algo, no que haga algo, ¿no? Que conozca una marca, que conozca un producto que se lanzó, que sepa que algo va a ocurrir y no queremos que haga nada. O queremos comunicar, no sé, que va a haber elecciones, no queremos que haga nada ahí. O queremos que saquen los cacharros para que no se junte agua por el dengue, no queremos que clique en nada, queremos que vea la pieza. En esas otras piezas subsiste mucho más la lógica
más tradicional, ¿no? Esta sola de persona que les decía, pero en estas, y yo digo, bueno, la verdad, ok, yo saqué un postrecito para niños, y yo quiero llegar a papás y a mamás de niños y de niñas, porque los nenes no van a comprar el postrecito, van los papás y las mamás. Y no tengo ninguna señal de algo que vayan a hacer en un funnel de nada. Yo quiero que sepan que está el postrecito y que cuando vayan al supermercado, al mercado de barrio, lo compren. Eso es todo lo que quiero. Le puedo poner un clic para que lea más, pero la verdad que no quiero el clic, no quiero que haga nada en el teléfono o en la compu. Yo quiero que se entere de esto. Entonces ahí pierde fuerza estas acciones digitales, ¿no? Es más, bueno, que llegue el mensaje y que lo vean. Entonces ahí uno vuelve a las viejas maneras de segmentar. Ok, entonces veamos si tenemos segmentos de madres o de padres, y si no, digamos más o menos a qué edad tienen niños chicos, estos para niños pequeños, están entre tantos y tantos años, entre 25 y 35, y segmento así, y vamos con la lógica tradicional. Quiere decir que también depende mucho de los objetivos de la campaña, el modo de trabajar las audiencias, ¿no? Incluso en el mundo de lo digital. Y creo que ya estamos. Sí, estamos. Bueno, gracias, les dejo de compartir y abro el espacio para preguntas, comentarios. Muchas gracias, Mariano. Interesantísimo todo lo que presentaste, además muy interesante porque está también pegado a lo que decíamos antes de esa práctica profesional, ¿no? Quería primero abrir a ver si los estudiantes y las estudiantes tienen alguna pregunta. Yo tengo algunas para hacerte también. No sé si quieren arrancar ustedes o José. Aunque fueran haciendo algunas preguntas mientras que exponías. Sí, pero está bien, estuvo muy bien. Bueno, arranco yo, en todo caso. Primero me pareció muy interesante esto que vos señalás, que son conceptos acumulativos, ¿no? Es decir, que no es que se descarta una noción o la otra, sino como vos recién acabas de cerrar, según cuál es el objetivo, se utiliza una concepción. Después siempre me pareció muy, comparando con otras lecturas que hay de otros investigadores que trabajan con inteligencia artificial y machine learning, que siempre hay varios investigadores que sostienen, bueno, no hay aducción, ¿no? Y vos señalás todo lo contrario, ¿no? Y por lo menos a mí me convenciste. Por eso también está tu texto en el programa, que me parece muy pertinente desde la lectura de Peirce, de poder sostener eso, y realmente están señalando, ya son capaces de hacer esos campos de probabilidades, ¿no? De que es más probable que ocurra esto o que ocurra otras cosas en estas relaciones que hacen. Porque si te entendí bien en esta exposición, realmente lo que hacen los programas es comprendernos como puntos en una cadena de semiosis, podríamos decir, ¿no? O de intertextualidades, donde se unen ciertos textos con otros textos y después ahí nos van a estar proponiendo ciertos productos según esa red, ¿no? Textual que se puso en contacto. En ese sentido, los perfiles pasan a ser más eso es una pregunta, ¿no? Como pensar los perfiles es más esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de pensar puntos de contacto textuales, más que un, no sé, un colectivo identitario, ¿no? En estos últimos tipos de audiencias que vos señalaste, o de segmentar las audiencias. Y después sé que vos no lo dejaste fuera de la exposición, pero quería preguntarte porque vos decías, bueno, no se sabe bien, ni los programadores, vos me has comentado que ni los programadores saben muy bien lo que hacen en el programa, ¿no? En esa búsqueda de conexiones. Pero ¿qué sucede una vez que uno sabe qué es lo que eligen más o menos? ¿Qué sucede después con la realización de la pieza publicitaria? Si esos datos de, por ejemplo, bueno, le gusta la música clásica, ¿no? Le voy a vender zapatillas, pero encontré que al final los que compran esas zapatillas también le gusta la música clásica, ¿no? Entonces,
ese insumo que tengo del saber de otras elecciones discursivas, se puede aprovechar, está ese dato para después realizar la pieza, o no cuenta con ese dato en la agencia, cómo pasan después a la propuesta discursiva, además de esta segmentación de medios, ¿no? De elección de por dónde va a ir. Sí. Y después, bueno, es asombroso como la segmentación de la segmentación que se va haciendo, ¿no? Cada vez más esto del efecto de que se hace para un individuo, aunque en realidad el programa está buscando todo el tiempo esas relaciones de lecciones parecidas discursivas, ¿no? Sí. Bueno, Pero, dale, comento un par de cosas. Dale. En relación con lo primero, a veces hay como muchas maneras de segmentar, y a veces uno puede conseguir audiencias que se llaman audiencias de terceros o la audiencia propia, pero muchas veces es como que el mismo pedido de segmentación reorganizara todos los elementos, ¿no? Como que nosotros, incluso las personas que podemos formar parte de las audiencias, yo no es que estoy en la de padres de adolescentes o en la de profesores de semiótica, yo estoy como indexado, ¿no? Hay como un montón de parámetros que hablan de mí. Entonces, como si uno tirara un query en una base de datos, ¿no? Como decir, bueno, tráeme los que son estos, y la arma ahí. No es que hay conjuntos que ya están armados de alguna manera. De hecho, a veces uno puede hacer segmentaciones de segmentaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, un cliente que queremos a emprendedores del mundo de la programación. Entonces ponemos que le guste la informática, la programación, el desarrollo web, y que además sea emprendedor o CEO de su empresa. Entonces, tiro como 2 redes, ¿no? Entonces eso es como bastante curioso también, que no es que uno esté eligiendo públicos prearmados, está todo ahí. Es un poco como funciona Google. Google no tiene listado. Uno tiene una palabra clave y bueno, en todo lo que tiene rápidamente te responde maravillosamente. Ya estamos habituados, pero es una maravilla. Es un poco ese... ahí está como la discusión entre catalogación e indexación, digamos, ¿no? Que también tiene que ver con la historia de cómo nació la web y de cómo históricamente la cultura organizó sus productos, digamos, ¿no? De hecho, los primeros buscadores no eran por palabra clave, se llamaban directorios, eran listados de sitios. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo busco la nación? Bueno, entro a noticias, diarios, América Latina, Argentina, y estaba el listadito de los 7 sitios web de diarios y llegaba ahí. Que así se buscaba en las bibliotecas y entonces así se hizo la web, ¿no? Primero. Entonces, bueno, con esto es un poco como que uno relativiza las audiencias prearmadas, ¿no? Es como que está ahí un magma de usuarios súper indexados que después van armando. Y la respuesta a la segunda es que muchas veces, en la mayor parte de las veces, yo no sé esa pertinencia que encontró. Yo lo puedo saber, por ejemplo, cuando estoy haciendo una campaña para que se hagan fans de mi fanpage y después la herramienta de Facebook me dice el perfil de mis fans y entonces me entero, ¿no? O si se están registrando para alguna acción, por ejemplo, ahora me pasa, bueno, estoy vendiendo un producto para banca y después de que ya se anotaron varios, digo, bueno, esto está pegando bien en el agro, está pegando bien en gastronomía o lo que fuere, ¿no? Pero, no sé, no sé, lo que fuere. Pero, en verdad, porque ya empezaron a dejar sus datos y lo miro a ojo como cualquier persona lo puede hacer. Pero lo que sí se puede hacer muchísimo, y esto sí se usa la semiótica, es ver a qué anuncios respondieron mejor, ¿no? Que además también está la inteligencia artificial en los anuncios, entonces últimamente uno ya no sube anuncios, muchas veces uno puede subir anuncios, pero también uno sube pedazos de anuncios. Uno sube imágenes, sube títulos, sube epígrafes, empieza a combinar y va encontrando cuáles funcionan mejor y cuáles peor, y entonces uno otras veces sube piezas y sube 6 o 7 piezas o 5 piezas hablando de distintos beneficios de un producto, o en uno hablo de beneficios del producto y otro hablo de beneficios en uno hablo de precio, en otro hablo de calidad, en otro hablo de practicidad, ¿no? En otro trato de hacer algo más de una vía emotiva con una fotografía atractiva y empiezo a ver que eso funciona. Y ahí la verdad que
muchas veces es muy evidente que una pieza que funciona mejor que otra, y ahí, bueno, por suerte algo nos queda para hacer a los semiólogos, nuestra inteligencia artificial, y uno empieza a ver, pero finalmente hacemos lo mismo, decimos, bueno, tengo una hipótesis, creo que puede ser por esta razón que funcionó bien, porque esa pieza que funcionó bien tiene múltiples propiedades, y es una buena práctica ir renovando piezas, ¿no? Entonces uno va renovando y va viendo. Pero tampoco hay que pensar que va a haber una ganadora, porque a veces la riqueza está en dejar más de una pieza, porque, por ejemplo, para comprar un producto, para registrarse en un sitio, probablemente tenemos usuarios que tienen distintos móviles y que accionan a partir de distintos estímulos, por así decir. Entonces está bien que dejemos 2 o 3 piezas. De hecho, las plataformas te dicen, dame más piezas. Y además uno lo ve, consigue mejores resultados más baratos cuando hay 3 piezas que cuando hay una. Es así. Entonces, se va armando eso, ¿no? Pero hay plataformas que te redactan los anuncios, o sea, bueno. También en la producción de piezas está la inteligencia artificial y está, pero sobre todo en esta combinación de componentes de las piezas. Pero uno puede sacar inferencias de ahí. Pero sobre todo, qué es lo que gustó, qué es lo que generó mejores respuestas, pero a veces nos quedamos con esa duda y solo llegan estos momentos en los que realmente terminamos teniendo los datos de los usuarios, ¿no? Está bien, muy, muy interesante. Bueno, no te quiero robar más tiempo, ya estamos casi en el horario. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, algún comentario. Si no, bueno. Yo nada más quería decir que me pareció súper interesante, justo con Nati, otra compañera, Ailu, que está por ahí, estamos cursando publicidad, y a mí la verdad es que yo tenía como un prejuicio un poco en la publicidad, se lo dije al profe de publicidad también, y como que no entendía la relación, por ejemplo, de la semiótica con la publicidad, me parecía como que no tenía ningún tipo de relación, y a partir del cursar la materia y ahora escuchar también a Mariano, es como que se me abrió un nuevo universo de relaciones, o sea, desde, no sé, bueno, esto de las piezas que hablaban recién, me acuerdo que durante la exposición Mariano mencionó que esa publicidad que le apareció en la página de Orquídeas, bueno, por cómo estaba mostrado, cómo está armada, por ejemplo, sabes que no es de Meta, por ejemplo, ¿no? Que no es una... Entonces, ese tipo de cosas es como que yo no hubiese relacionado jamás la publicidad con la semiótica, o sea, entonces, nada, me parece súper interesante porque es como que dar otras perspectivas y también te saca un poco el prejuicio que por lo menos yo tenía, al ser una carrera por ahí tan teórica en la mayoría del tramo, este tipo de, digamos, de campos que uno tiene con el trabajo profesional es como que vos recién lo encontrás al final, como es en mi caso. Yo ya este cuatrimestre termino de cursar, me falta el TIF y es como, digo, ¿cuándo voy a empezar a saber cómo voy a aplicar todo esto en el campo laboral? Y lo puedes aplicar en un montón de cosas, pero digo, puntualmente con la publicidad no veía ese horizonte y es como que ahora se me abrieron un montón de ventanas, ¿no? Posibilidades. Así que bueno, nada, muchas gracias por la charla, estuvo todo muy buena. Y bueno, tengo 2 minutos para responderle, Damián. Sí. Primero, gracias, me alegra. Además, yo era muy prejuicioso, yo no hice publicidad, así que tenía el mismo prejuicio que vos. Te digo 3 cosas con eso. Uno, que creo que hay pocos lugares en donde se planifica tanto la comunicación como las agencias de publicidad. Ese es el primero. El segundo, que está muy vinculado con esto, yo solo hablé de campañas de medios digitales y de las audiencias de las campañas de medios digitales, porque esto es una clase de 2 horas, traté de hacer varias aperturas, pero hay toda otra área de las agencias que es la que planifica las piezas publicitarias y que parte de analizar si trabajan bien la competencia, las piezas anteriores, qué pasa en el mercado, qué pasa con... Y después trabajan los creativos en función de un brief que debería generar a alguien que sepa algo de semiótica en términos de indicarle qué es lo que queremos lograr, cómo se va a diferenciar un producto, qué es lo que se quiere destacar, a quiénes les hablamos, digo, un montón de cuestiones, que es otra área de la agencia, que es todo lo que es planning, para decirlo en inglés también, planificación estratégica, que está digamos, ahí, ¿no? Y lo último es que la semiótica
suele ser un diferencial importante a la hora de analizar resultados, porque los números están ahí. Los números uno los tiene, sobre todo la publicidad digital está llena de números, ¿no? Pero si después uno tiene que decir, bueno, esta pieza funcionó, esta pieza no funcionó. Hipótesis, ¿por qué funcionó, por qué no funcionó? ¿Cómo retroalimento? ¿Qué hago en la campaña que viene? Si no funcionó, ¿qué es lo que puedo cambiar? Bueno, con el número solo, no, ahí tenemos que empezar a tener una mirada de quali. El número es fundamental porque nos dice qué funcionó y qué no, pero no nos dice más que eso, ¿eh? Alguna cosita podemos más llegar a ver, si en verdad no se vio la pieza, no se cliqueó, algún datito más podemos ver, pero después uno tiene que empezar a trabajar con hipótesis, para lo cual tiene que trabajar analizando esa pieza, y la semiótica también está ahí. Y es un diferencial más habitual de lo que, digo, no es tan habitual, ¿no? Que a la hora de hacer un reporte de medios salga la parte quali, ¿no? Es decir, bueno, aprendemos esto para la campaña que viene. Y yo digo muchas veces que los reportes de la agencia, porque hay clientes que se vuelven locos por los reportes y los miran, y hay otros que no los miran. Si venden, están contentos. Pero nosotros los tenemos que hacer para trabajar bien nosotros mismos, porque nosotros necesitamos entender cuánti y cualitativamente qué funciona. Y muchas veces pasó que terminamos diciendo las cosas más aburridas que parezcan una campaña, porque era lo que más confianza generaba. Y es lo que los usuarios aparentemente querían escuchar. Después de todo un trabajo creativo, lo que les importaba era el respaldo de una gran empresa por otra, porque como tenían que poner su plata ahí, la verdad que era eso. Y salimos a decir eso y todavía está hoy, apenas entras al sitio de ese cliente. Y bueno, y eso salió no solo de ver la pieza que funciona, después de decir, bueno, ¿y qué pasa acá? Y bueno, acá hay una cierta argumentación y esto es mucho más móvil que el chiste que hicimos con los creativos, ¿no? Más en términos de acciones que toman los usuarios. Gracias, Mariano. Excelente respuesta. Bueno, ahora sí, si no hay ningún otro comentario, cerramos acá la charla. Muchísimas gracias de nuevo, Mariano. No, gracias a ustedes por la invitación, por la escucha. Y bueno, seguiremos con otras charlas más. Ya nos veremos. Gracias, chao.